Suma Teológica, parte segundo, AE, cuestión 57. El derecho. A continuación, después de la prudencia, ha de tratarse la justicia, Cheo, Ki 47 int, sobre la que se presentan 4 consideraciones. La primera, sobre la justicia. La segunda, sobre sus partes, Ki 61. La tercera, sobre el don que le concierne, Ki 21. La cuarta, sobre los preceptos propios de la justicia. En cuanto a la justicia, deben considerarse 4 aspectos. Primero, el derecho. Segundo, la justicia propiamente dicha, K 58. Tercero, la injusticia, Q 59. Cuarto, el juicio, Q diste. Sobre lo primero se plantean 4 problemas. El derecho es el objeto de la justicia. Está correctamente dividido en derecho natural y derecho positivo. El derecho de gentes se identifica con el derecho natural. ¿Se deben distinguir especialmente el derecho paterno y el señorial? Artículo 1. ¿El derecho es el objeto de la justicia? Lat. Objeciones por las que parece que el derecho no es el objeto de la justicia. 1. Dice, en efecto, el jurisperito Celso, que el derecho es el arte de lo bueno y de lo equitativo. Ahora bien, el arte no es objeto de la justicia, sino que, por sí mismo, es una virtud intelectual. Luego el derecho no es el objeto de la justicia. Tú, como dice Isidoro en el libro Etimol, la ley es una especie de derecho, mas la ley no es objeto de la justicia, sino más bien de la prudencia. De aquí que el filósofo ponga el arte de legislar como parte de la prudencia. Luego el derecho no es el objeto de la justicia. 3. La justicia somete principalmente el hombre a Dios. Pues dice Agustín, en el libro de Mor, Ecla, Catol, y que la justicia es un amor que solo sirve a Dios, y que por eso rige bien las demás cosas que están sometidas al hombre. Pero el derecho no pertenece a las cosas divinas, sino únicamente a las humanas, porque afirma Isidoro, en el libro Etimol, y aunque lo sagrado es ley divina, en cambio el derecho es ley humana, por lo cual el derecho no es objeto de la justicia. Contra esto está Isidoro, que dice en el mismo libro que el derecho se ha llamado así porque es justo, pero lo justo es objeto de la justicia, pues afirma el filósofo en V. Ethic que todos deciden llamar justicia a semejante hábito, mediante el cual realizan cosas justas. Luego el derecho es objeto de la justicia. Respondo, lo primero de las justicias, dentro de las demás virtudes, es ordenar al hombre en las cosas que están en relación con el otro. Implica, en efecto, cierta igualdad, como su propio nombre manifiesta. Vulgarmente se dice que las cosas que se igualan se ajustan. Ahora bien, la igualdad se establece en relación a otro. Pero las demás virtudes perfeccionan al hombre solamente en aquellas cosas que le convienen a él mismo. Así, pues, aquello que es recto en las acciones de las demás virtudes, hacia lo que tiende la intención de la virtud, como a su propio objeto, no se determina sino por relación a la gente. En cambio, lo recto que hay en el acto de la justicia, aun exceptuada la relación a la gente, se distribuye por relación a otro sujeto, pues en nuestras acciones se llama justo a aquello que, según alguna igualdad, corresponde a otro, como la retribución del salario debido por un servicio prestado. Por consiguiente, se llama justo a algo, es decir, con la nota de la rectitud de la justicia, al término de un acto de justicia, aun sin la consideración de cómo se hace por el agente. Pero en las otras virtudes no se define algo como recto a no ser considerado cómo se hace por el agente, y por eso, el objeto de la justicia, a diferencia de las demás virtudes, es el objeto específico que se llama lo justo. Ciertamente, esto es el derecho. Luego es manifiesto que el derecho es el objeto de la justicia. A las objeciones 1. Es frecuente que los nombres se desvíen de su primera acepción para designar otras cosas, como el nombre de medicina se asignó, en un principio, para designar el remedio que se aplica al enfermo para curarlo.
luego pasó a significar el arte por el que se hacía esto. Así también sucede con el nombre de derecho, que se asignó primero para significar la misma cosa justa, pero después derivó hacia el arte con el que se discierne que es justo, y ulteriormente a designar el lugar en el que se otorga el derecho. Así, por ejemplo, se dice que alguien comparece ante el derecho. Finalmente, también se denomina derecho a la sentencia que es pronunciada por aquel a cuyo oficio pertenece hacer justicia, incluso a pesar de que lo que decida sea inicuo. Del mismo modo que de las acciones que se hacen exteriormente por el arte, una cierta idea, que se llama la regla del arte, preexiste en la mente del artista. Así también, de la acción justa que la razón determina, preexiste en la mente cierta razón, a modo de determinada regla de prudencia, y esto, si se formula por escrito, se denomina ley, pues la ley es, según Isidoro, una constitución escrita, por lo cual la ley no es el derecho mismo, propiamente hablando, sino cierta razón del derecho. 3. Ya que la justicia conlleva la igualdad, y a Dios no le podemos recompensar equitativamente, se deduce que no podemos dar a Dios lo justo, en su sentido estricto, y, por este motivo, la ley divina no se llama propiamente derecho, sino norma sagrada, porque a Dios le es suficiente que cumplamos lo que podamos. La justicia, en cambio, tiende a que el hombre, en cuanto puede, rinda tributo a Dios, sometiéndole su alma totalmente. Artículo 2. El derecho. ¿Se divide convenientemente en derecho natural y derecho positivo? Lat. Objeciones, por las que el derecho no se divide convenientemente en derecho natural y derecho positivo. 1. En efecto, lo que es natural es inmutable e idéntico para todos, mas en las cosas humanas no se halla nada semejante, porque todas las reglas del derecho humano fallan en ciertos casos, y no tienen fuerza en todas partes. Luego no existe un derecho natural. Se dice que es positivo aquello que procede de la voluntad humana, pero nada es justo, porque proceda de la voluntad humana. De lo contrario, la voluntad del hombre no podría ser injusta. Luego, al ser igual lo justo que el derecho, parece que no existe derecho positivo. 3. El derecho divino no es derecho natural, ya que sobrepasa la naturaleza humana, e igualmente tampoco es derecho positivo, puesto que no se apoya en la autoridad humana, sino en la autoridad divina. Luego el derecho se divide incompletamente en derecho natural y derecho positivo. Contra esto está el filósofo Enviethic, que dice que de lo justo político uno es natural y otro legal, esto es, establecido por la ley. Respondo, según se ha dicho, a 1. El derecho o lo justo es una acción adecuada a otro según cierto modo de igualdad, pero algo puede ser adecuado a un hombre en un doble sentido. Primero, por la naturaleza misma de la cosa, como cuando alguien da tanto para recibir otro tanto, y esto se llama derecho natural. En un segundo sentido, algo es adecuado o de igual medida a otro por convención o común acuerdo, es decir, cuando uno se considera contento si recibe tanto, esto, ciertamente, puede hacerse de dos maneras. Una primera, por cierto convenio privado, como el que se establece por un acto entre personas privadas, y la segunda, por convención pública, como cuando todo el pueblo consiente que algo se tenga como adecuado y ajustado a otro, o cuando esto lo ordena el gobernante, que tiene el cuidado del pueblo y representa su persona, y a esto se llama derecho positivo. A las objeciones, 1. Lo que es natural al ser que tiene naturaleza inmutable, es necesario que sea tal, siempre y en todas partes, mas la naturaleza del hombre es mutable, y por esto lo que es natural al hombre puede fallar a veces. Por ejemplo, tiene igualdad natural el hecho de que se devuelva lo depositado al depositante, y, por consiguiente, si la naturaleza humana fuera siempre recta, ésta debería siempre observarse, pero debido a que la voluntad del hombre se pervierte a veces, hay algunos casos en los que lo depositado no debe ser devuelto, a fin de que un hombre con voluntad perversa no lo utilice mal, como por ejemplo, si un loco o un enemigo del reino exige las armas depositadas,
La voluntad humana, por común acuerdo, puede convertir algo en justo en aquellas cosas que por sí no tienen ninguna oposición a la justicia natural. De ahí que el filósofo diga, en Beétic, y que justo legal es lo que, en principio, nada exige que sea así o de otro modo. Mas una vez establecido, sí debe ser de un modo. Pero si algo por sí mismo connota oposición al derecho natural, no puede hacerse justo por voluntad humana. Por ejemplo, si se estableciera que es lícito robar o adulterar, por eso exclama Is 10,1. Ay de aquellos que redactan leyes inicuas. 3. El derecho divino se llama de este modo porque es promulgado por la divinidad. Y, efectivamente, este en parte, es de las cosas que son naturalmente justas, pero, sin embargo, su justicia no es manifiesta a los hombres. Y, en parte, es de las cosas que se hacen justas por institución divina, de donde se deduce que también el derecho divino puede dividirse en dos, del mismo modo que el derecho humano, pues en la ley divina existen algunas cosas mandadas por ser buenas y otras prohibidas por ser malas. Por el contrario, existen ciertas cosas buenas por ser mandadas y otras malas por ser prohibidas. Artículo 3. El derecho de gentes. Se identifica con el derecho natural. Late. Objeciones por las que parece que el derecho de gentes se identifica con el derecho natural. 1. En efecto, todos los hombres no coinciden a no ser en aquello que les es natural, pero, en el derecho de gentes, todos los hombres están de acuerdo, pues dice el jurisconsulto que el derecho de gentes es aquel del que se sirven todas las naciones. Luego el derecho de gentes es derecho natural. 2. La servidumbre entre los hombres es natural, pues algunos son, por naturaleza, siervos, como demuestra el filósofo en Hipol, pero las servidumbres pertenecen al derecho de gentes, como dice Isidoro. Luego el derecho de gentes es derecho natural. 3. El derecho, como se ha dicho, anentazo 2, se divide en derecho natural y derecho positivo. Pero el derecho de gentes no es derecho positivo, ya que jamás todas las naciones se reunieron para, de común acuerdo, establecer algo. Luego el derecho de gentes es derecho natural. Contra esto está Isidoro, que dice que el derecho es o natural, o civil, o de gentes, y así el derecho de gentes se distingue del derecho natural. Respondo, según se ha dicho, a la 2, el derecho o el justo natural es lo que por su naturaleza es adecuado o de medida igual a otro. Esto, sin embargo, puede suceder de dos modos. En primer lugar, considerando la cosa absolutamente y en sí misma. De este modo el ser masculino se adecúa por su naturaleza al ser femenino para engendrar de éste, y los padres al hijo, para nutrirlo. En segundo lugar, considerando la cosa no absolutamente en su naturaleza, sino en relación a sus consecuencias. Por ejemplo, la propiedad de las posesiones. En efecto, si este terreno se considera en absoluto, no tiene por qué ser más de este que de aquel. Pero si se considera en cuanto a la aptitud de ser cultivado y al pacífico uso del campo, tiene, según esto, cierta disposición para que sea uno y no otro, como se demuestra por el filósofo en segundo Pol. Ahora bien, aprehender algo en absoluto no le conviene solo al hombre, sino también a los demás animales, y por eso, el derecho que se llama natural, según el primer modo, es común a nosotros y a los demás animales, pero, según afirma el jurisconsulto, del derecho natural. En efecto, así dicho, se aleja el derecho de gentes, porque aquel es común a todos los animales, y éste sólo a los hombres entre sí, mas considerar algo en comparación con lo que de ello se deriva es propio de la razón. Y de aquí que esto, ciertamente, sea natural al hombre debido a su razón natural que lo dicta. Por eso también el jurisconsulto Gallo dice: lo que la razón natural constituyó entre todos los hombres es observado entre todos los pueblos y se llama derecho de gentes. A las objeciones 1. Con esto la respuesta queda clara a la primera objeción. El hecho de que este hombre, al considerarlo en absoluto, sea más siervo que otro, no tiene ninguna razón natural, sino sólo, ulteriormente,
una utilidad consiguiente, en la medida en que es útil a aquel que sea dirigido por uno más sabio, y a éste que sea ayudado por aquel, como se dice en Paul. Luego la servidumbre, que pertenece al derecho de gentes, es natural en el segundo modo, pero no en el primero. 3. Puesto que la razón natural dicta aquellas cosas que son propias del derecho de gentes, por ejemplo, las que entrañan evidente equidad, síguese que no están necesitadas de ninguna especial institución, sino que la misma razón natural las instituye, como se ha dicho en el argumento de autoridad aducido. Artículo 4. ¿Se deben distinguir especialmente el derecho paterno y el señorial? Lat. Objeciones por las que parece que no se debe distinguir especialmente el derecho paterno y el señorial. 1. En efecto, a la justicia pertenece dar a cada uno lo que es suyo, como dice Ambrosio en Pri Novimiro de Officis. Pero el derecho es objeto de la justicia, como se dijo. 1. Luego no debe distinguirse, de modo especial, el derecho del Padre y el del Señor. 2. La medida de lo justo es la ley, según se afirmó a 1-2, pero la ley protege el bien común de la ciudad y del reino, como se dijo anteriormente. 1-2 92. Sin embargo, no le concierne el bien privado de una persona o de una familia. Luego no debe existir ningún derecho o justo especial, señorial o paterno, puesto que el Padre y el Señor pertenecen a la familia, como se señala en Paul. 3. Existen muchas otras diferencias de grados en los hombres, como por ejemplo, unos son militares, otros sacerdotes, otros príncipes. Luego para estos debe determinarse un justo especial. Contra esto está el filósofo en Biethic, que distingue especialmente de lo justo político el dominativo, el paterno y otros semejantes. Respondo, el derecho o lo justo se determinan por relación a otro, pero el otro puede decirse de dos maneras. En primer lugar, lo que es el otro en absoluto, igual que lo que es absolutamente distinto, como sucede en dos hombres, de los cuales el primero no está bajo el segundo, sino que ambos están bajo el único príncipe de la ciudad, y entre semejantes individuos, según el filósofo, en Ethic, se está lo justo en absoluto. En la segunda, algo es llamado otro no en absoluto, sino como algo suyo que existe, y de esta manera, en las cosas humanas, el Hijo es algo del Padre, ya que, de algún modo, es parte de aquel, como se dice en Beato Ethic, y el siervo es algo del Señor, porque es un instrumento suyo, como se afirma en Paul, con lo que la relación de padre a hijo no es como la existente de un ser a otro absolutamente distinto, y por esto no existe allí el justo en absoluto, sino algún justo, como el paterno. Por la misma razón, tampoco entre el Señor y el siervo. Sin embargo, existe entre estos el justo dominativo, la esposa, en cambio, a pesar de ser algo del marido, pues se relaciona con ella como con su propio cuerpo, según se pone de manifiesto por medio del apóstol en F 5:28. En cambio, se distingue más del esposo que el hijo del Padre o el siervo del Señor, puesto que es tomada para cierta vida social del matrimonio. Por eso, como dice el filósofo, entre el marido y su mujer se realiza más la razón de derecho que entre el padre y el hijo, o el señor y el siervo. Ahora bien, ya que en el varón y la mujer existe una relación inmediata a la sociedad doméstica, según se señala en Paul, de ahí que entre ellos no se dé tampoco lo justo político en sentido absoluto, sino más bien un derecho doméstico. A las objeciones, 1. Pertenece a la justicia dar su derecho a cada uno, supuesta, sin embargo, la diversidad de uno al otro, pues, si alguien se diese a sí mismo lo que se le debe, esto no se denominaría propiamente derecho, y, dado que lo del Hijo es del Padre y lo del siervo del Señor, no hay en propiedad justicia del Padre para con el Hijo o del Señor para con el siervo. Tú, el Hijo, en cuanto Hijo, es algo del Padre, e igualmente el siervo, en cuanto siervo, es algo del Señor. Sin embargo, ambos, en la medida en que son considerados como unos hombres, son algo subsistente por sí mismo, diferente de los demás, y por eso,
en cuanto los dos son hombres. De alguna manera existe la justicia para estos, y de ahí que se den también ciertas leyes sobre las cosas que son propias del Padre para el Hijo o del Señor para el siervo. Pero en cuanto uno y otro son algo del otro, según esto, falta aquí la perfecta razón de derecho o de lo justo. 3. Todas las demás diferencias de personas que viven en la ciudad tienen una inmediata relación hacia la comunidad de la ciudad y el príncipe de la misma, y, por consiguiente, para ellos existe el derecho según la perfecta razón de la justicia. Se distingue, sin embargo, este derecho por los diferentes oficios, por eso se dice derecho militar, derecho de los magistrados o de los sacerdotes, no por defecto del derecho en sentido absoluto, como es el caso del derecho paterno o del derecho señorial, sino porque a la condición de cada persona se le debe algo privativo de acuerdo con su peculiar función.